KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 12 de noviembre. Usted está viendo Next Canal 21 y está escuchando KW Continente. Un día en el que, siguen las repercusiones de este fallo favorable al expresidente Ricardo Martinelli, titular de hoy. O sea, incluso ayer Ana Matilde Gómez lanza la idea de una coalición anti-Martinelli. Miren hasta dónde hemos llegado. Un día en el que hoy los dirigentes coloneses se van a reunir con el presidente Laurentino Cortizo. El tema, ¿qué se va a hacer con Colón? Vamos a tener al ministro consejero Rojas Pardini hablando de inversiones, hablando de cómo se va a reactivar la economía y cuáles son las perspectivas hacia ese 2022, a pesar que tanto el estudio de la Cámara de Comercio como la encuesta de Sid Gallup pues muestran algo que se percibe. Los panameños por primera vez estamos viendo con pesimismo el futuro. Cómo revertir esa situación. Un día también en el que, si vive en Betania o alrededores, ojo, porque hoy va a haber mal suministro de agua. Así que, pues, a tener cuidado. Y ¿Dónde es? Betania y alrededores, es decir, Pero las áreas altas de la ciudad. Si vive en Chitero o vive por allá, Ahí no tiene agua generalmente. Así que a ahorrar agua, aquellos que nos ven en las áreas altas de la ciudad. Un día en el que Xi Jinping será, pues yo creo que de forma vitalicia, el líder de la China actual, bajo esas condiciones. Pues, ¿qué hacer con Nicaragua? Es el quebradero de cabeza de varias cancillerías. Hay una propuesta de 8 países latinoamericanos, donde no está Panamá, sobre una carta de intención sobre el futuro de Nicaragua. Y hoy esperemos que la H siga muda y ese viaje, esa expedición a San Pedro Sula traiga frutos en ese camino hacia Qatar. Recuerden, es un partido que va en exclusiva aquí por Next, 8 y 5 de la noche. Vamos a hablar de eso, cuáles son las posibilidades de Panamá y esta jornada, esta ventana de noviembre, podrá ya definir el camino a Qatar y quiénes van a ser esos principales protagonistas y cómo está Panamá. Recuerden que en el segundo pelotón es el país fuera de Canadá, México y Estados Unidos con las mejores probabilidades de llegar a ese mundial. Recuerden el sepelio hoy de don Simón de la Rosa, 2 de la tarde, Iglesia Santísima Trinidad del Dorado. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Curso grande que se nos fue. Un grande que se nos fue. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, en Next Canal 21, Next TV. Oye, Fernando, hoy es un día especial. ¿Te sabía? No, especial porque es viernes. Esa es la primera especialidad del día. La primera especialidad del día. ¿Y por qué especial del día viernes? Bueno, porque uno usa el viernes para conversar, para tomarse un refrigerio motivador, para conversar. Disfrute de la vida, porque es corta, muy cortita. Así que no te pongas a estar discutiendo boberías si llegaste tarde o no llegaste tarde. El problema es que llegaste. Eso es. Cuando nadie entienda esa cosa sencilla. Bueno, hoy es un día, es viernes, pero lo importante del viernes es que tiene muchas cosas. Uno, sin duda, lo importante es que esta noche juega a Panamá. Juega a Panamá. Y usted lo va a ver exclusivamente en Next TV. La previa, el juego y después del juego. Así que usted tranquilo. Si no tiene conductor designado, tengo una casa designada. Una casa Eso designada. está un amigo, quédese ahí tranquilito. No vaya a estar a celebrar fuera, nada, ni a ponerse bravo fuera. No, tranquilo. Hay que hacer las cosas con moderación y con perspectiva de vida. Esas son las dos cosas importantes. Pero también hay algo importante. Usted sabe que en Chiriquí la gente dice que uno necesita pasaporte para ir para Chiriquí. Bueno, usted no necesita ni un pasaporte para ir a Estado Chiriquí. federal. No. Pero el Federal Mall, Ajá. que es un exitazo, la tienda Honda, La onda se abrió ya. se abrió allá. Y esa es tremenda onda. Tremenda onda. Tremenda onda. Y ese es un espectáculo ir ahí allá. No todo el mundo tiene esos moles. Nosotros nos falta. Bueno, todos tenemos muchas cosas en Chitré, muchas cosas. Bien, lo felicito a los chicos. Esa es otra cosa importante. Pero también hoy es un día que antecede
al 13 de noviembre, que es el Día Del del Periodista. Lo felicito a usted y a todo el elenco de periodistas que trabaja en esta empresa, en Canal Continente, aquí, en Next TV. Porque es un día importante, porque el periodismo ha jugado un papel y seguirá jugando un papel importante, independientemente de las equivocaciones que tienen algunos que creen que el comentario Sí, el panfletismo sin hechos es noticia. La noticia es tener las dos partes. Si usted está haciendo un reportaje y no tiene las dos partes, no lo publique. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, no haga el reportaje, haga una noticia. Pero hay gente que, hay medios que editorializan con la noticia. Entonces, en vez de tener periodismo, tenemos una especie de tinglado donde nosotros nos creemos jueces, fiscales, jueces, decisorios, y el que está contra nosotros le sacamos lo que tengamos que sacar. Eso no se llama periodismo. Eso es, al final de cuentas, es una especie de panfletismo, ¿no? Y eso de fake news, eso, como dice aquí Fernando, es un oxímoron, es una contradicción hablar de fake news. La noticia no puede ser falsa. La noticia tiene que ser cierta. Y para ser cierta, si hay una noticia que da una información con respecto a un hecho que se ha dado, usted tiene que tener la otra parte. Aquí en Panamá estamos acostumbrados a utilizar información, de decir que alguien robó y ya lo condenamos. Bueno, lo condenan. Nosotros respetamos la presunción de inocencia de quien sea. No es que tiene que ser el de fulano, el amigo mío, no. Entre menos allegado esté a mí y más respeto tenga yo por sus derechos, bueno, mañana es el día. Es lo que además que yo me quedo con las palabras en ese homenaje que Multibank le dio a Luz María Noli y las palabras de su gerente general, cuando dijo aquello de pues la primera línea de médicos, enfermeras, auxiliares médicos y policías. Pero ¿quién estuvo en la segunda línea durante toda la pandemia? Los medios de comunicación y los comunicadores que no dejamos ni un día de la pandemia de trabajar, de informar, de quitar el polvo, la paja del trigo y sobre todo quitar tanta noticia falsa que nació durante esta pandemia, tanta mentira que querían imponer como si fuera verdad. Todo eso y que usted estuviera bien informado, que supiéramos la gravedad de la situación que tuvimos durante la pandemia fue gracias a que los medios tradicionales estuvimos al pie del cañón, ni faltar día tras día. Un día. Así que día tras día. Yo creo que eso hay que resaltarlo mañana, claro, Día del Periodista Panameño. Acompañando a nuestras enfermeras, a nuestros médicos, a nuestros investigadores, a la gente del Gorga, al Ministerio de Salud, a Gay de la Rosa, a la doctora Marta Llueca, a Eusebia Copete, Eusebia, que lleva el nombre de mi abuela. A lo mejor la voy a ver porque estoy por ir a ponerme la tercera dosis de vacuna de refuerzo. Creo que eso es una cosa importante. Uno de los logros más importantes de los medios de comunicación, y lo señala con mucha certeza Fernando, es haber sido un elemento importante en la divulgación de la verdad. Porque por las redes circula mucha información falsa. Y en ese sentido le doy la primera información internacional. Hay preocupación seria en Alemania con respecto al COVID-19, el fuerte rebrote. Ayer hubo más de 50.000 casos positivos. La cuarta ola. La cuarta ola que obligó a Merkel, a la señora Merkel, que todavía es canciller alemana, hasta que probablemente el 6 de diciembre asuma la conducción del estado de Scholz. Ambos, la canciller saliente y el probable canciller entrante, se pronunciaron sobre mantener las medidas de protección a la ciudadanía alemana. Igual está pasando en Inglaterra, igual está pasando en otros países, en Rusia, igual está pasando en algunos países del Mediano Oriente, en África, igual está pasando en Honduras, en los Estados Unidos. Hay un problema, pero viene en disminución. En Panamá, hoy tenemos muy buenas noticias. Sí. Cero muertos ayer. Por segundo día consecutivo, es la primera vez que se da por 3 días seguidos. Sí, con 0 personas muertas. Y no solamente eso, José, sino que por primera vez bajamos de los 100 casos diarios, 99 ayer. Así que ahora les cuento sobre esto, pero le quiero decir que en el mundo, y aquí cercano a nosotros, existe esa enfermedad y tenemos que protegernos, sobre todo en este proceso de apertura, con fiestas patrias, ahora bien las Navidades. Mantenga la distancia, si no tiene que salir, no salga, no se la juegue de vivo. Sí.
Este es un virus mortal, es un virus que tiene capacidad de adaptarse. Lo hemos controlado muy bien en Panamá. Nos tenemos indicadores de los que los panameños nos podemos sentir Bueno, y ayer, orgullosos. y por cierto, que hay una expedición panameña que va a Honduras donde hay 250.000 de casos activos. Ojo, ojo con esta gente que va a Honduras. A cuidarse, muchachos. A cuidarse. Bien, hablemos de algunos casos. Mire, le he traído, voy a mencionarles 3 eventos internacionales y después se los voy a ligar por qué importancia tiene con nosotros. Fíjese lo que está pasando en Etiopía. Usted dice, bueno, ¿y qué es ese país? Bueno, usted se mira en el Cuerno de África, usted se va a ver dónde está Etiopía. Etiopía es un país que está entre Sudán, Egipto. Esa es un área en la que el líder de ese país, el primer ministro... Que es uno de los países más antiguos del mundo. Abiy Ahmed, y uno de los más pobres. Abiy Ahmed, Premio Nobel de la Paz. Exacto. En el año 89, 88, bueno, 2019, 2018. Sí, por ahí. Fue en este Fue siglo. Premio Nobel de la Paz. ¿Sabe lo que dijo anteayer? Con nuestra sangre ahogaremos a nuestros enemigos. Premio Nobel de la Paz. Ahora que llegó al poder, en Etiopía se ha intensificado, gracias a conflicto nacional, esa guerra brutal. En Tigray. En el momento de los problemas que tiene con Sudán y Egipto por la construcción de una presa que se construyó con capital chino, una de las grandes obras de Etiopía, y en el momento en que hay una hambruna Nuevamente. en esa área. Preste la atención a ese conflicto, porque ahí están los intereses geopolíticos metidos. Sí, porque ¿dónde está Etiopía? Busca un mapa para que veas qué tiene enfrente Etiopía. Sí. Nada menos que la salida del canal de Suez. Mire lo que está, por eso se lo traigo, porque esas son las cosas que nosotros los panameños tenemos que prestarle atención. Ayer también, un par de días se murió de Klerk. Frederick W. de Klerk. Ya Fernando le ha contado en la historia quién es este hombre. Este hombre jugó en el periodo de Mandela. Bajo su mandato, se autorizó la liberación de Mandela. Fue dura, la relación de Klerk y Mandela fue dura, porque Mandela era un hombre que siempre mantuvo sus principios, y de Klerk, que se creó un iluminado, de Klerk creía de verdad que él había sido mandado a esta tierra con un mandato divino. Y él jugó un papel importante, independientemente de que también fue... Vicepresidente Mandela, posteriormente. No, pero antes que eso, él fue el primer ministro. El primer ministro de una nación de opresores, sin duda. Pero solo él pudo traer esta situación y tuvo la valentía. Donde Michael Caine hace de Frederick W. de Klerk, extraordinaria. Es un hombre que a mí en lo personal me parece un hombre extraordinario, independientemente de lo que pasó. Él jugó un papel en un momento de la historia, después jugó otro papel con Mandela, fue vicepresidente. Acuérdense que en esa época hubo 2 vicepresidentes con Mandela, él y Mandela. Esa combinación de blancos, minoría blanca y Mandela, y esa capacidad de Mandela de poder perdonarlo, claro, generó una especie de estabilidad en Sudáfrica. Bueno, ese hombre murió hace unos días. El miércoles. También es importante que usted mire los conflictos que se está generando por la migración. ¿Por qué? Porque ese es un conflicto que nosotros tenemos aquí al lado, con Colombia. La migración que entra por la frontera de Darín. Fíjese lo que está pasando en Bielorrusia. Este señor Lukashenko, que es todo un caso. Psiquiátrico. Está incentivando a los migrantes que están en su frontera, del lado que se vayan para Polonia. Que se vayan para Europa, el resto de Europa, pasando por Polonia, Lituania y el otro país que está al lado, Latvia, lo está incentivando para que vayan. Entonces, ¿qué hizo Polonia? Le puso las tropas allí y ahora miles de migrantes se encuentran pasando hambre y frío. Sí. ¿Y qué frío? Miles por la irresponsabilidad de Lukashenko. ¿Y qué hizo el protector de Lukashenko, el señor Putin? ¿Qué hizo? Bueno, ayer estuvo al habla, desde ayer anda al habla con la señora canciller actual de Alemania, Angela Merkel. Y Angela Merkel le dice, use su influencia, señor Putin, para decirle a Lukashenko que pare este flujo de migratorio, porque él lo está impulsando. Y Lukashenko dice, bueno, Putin le pide a la señora Merkel que
Lukashenko se incorpore a un debate con la Unión Europea. Esto es chantaje. Sí. Chantaje usando a los migrantes. Esto es un drama. Se lo traigo porque ese drama lo tenemos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque gran parte del flujo migratorio de nosotros, ¿dónde viene? Sí, Colombia. Sí, pero viene de Haití, De Haití. donde no existe nada, ahí no hay poder. No hay. Fíjense que ahora mismo en Haití ya se acabó la gasolina de nuevo. Y están cerrando hospitales. Imagínense en medio del desastre que hay en Haití. ¿A dónde, qué camino le queda a esa gente? ¿Migrar? ¿Hacia dónde? Ellos quieren ir para los Estados Unidos. Usan cualquier ruta. Usted se pone a pensar. No, ¿Piensa usted aquí? Que alguien de Haití piense, y ustedes miren el mapa de América, Sí, eso es lo que se dice. va a Chile para caminar hasta Estados Unidos. O a ir a Brasil, o ir por Venezuela, o entrar por cualquiera de esos países en la jungla. Ahora, uno se pregunta mucho, se hace una pregunta, ¿cómo ellos llegan pasando por ese mar? Cuando uno puede hacer eso, arriesgando a sus hijos, su familia, la desesperación debe ser muy grande. Muy grande. Muy grande. Y segundo, ¿cómo consiguen dinero? Porque uno de ellos, una parte importante, se convierten en mulas del crimen organizado. Y otras son estafados por los coyotes, que los abusan sexualmente y los abusan materialmente. Materialmente. Fíjense, por eso le traigo este caso de Europa y este caso que nosotros tenemos en América, un problema grave, Fernando, un problema que ha puesto a la Unión Europea en contra de Lukashenko y de Bielorrusia, y que impulsa otro problema que está ocurriendo en Ucrania. ¿Y por qué eso es Que importante? ese es otro desastre. ¿Por qué eso es importante? Porque Lukashenko ha dicho que por su territorio de Bielorrusia no va a pasar ningún gas. El gas que necesita Europa. No, Europa. Ahora. Mire cómo está el mundo. Bueno, para que una vez veamos la magnitud del desastre que hay, ayer la noticia en España, ¿cuál era? Que los McDonald's se quedaron sin pollo. Es decir, ya hay problemas de desabastecimiento de alimentos pues, tan comunes y corrientes como el pollo. Por eso, pues repito lo que tú ayer decías, necesitamos una gran alianza nacional para combustibles, medicinas y comida. Ojo con eso. Sí, porque yo veo gente ahora, esto que está usted, Ana Matilde, hablando de que hay que hacer un gran frente contra Martínez. Ahora yo le voy a explicar una opinión que he madurado durante estos meses de pandemia. Y se lo adelanto. Lo que necesitamos en este momento es una gran alianza por Panamá. Exacto. Para de aquí en los próximos, estos 2 meses y el 22. Dice todo lo que pasa, 14 meses en la que tenemos que resolver el problema del desempleo, la inseguridad y volverle el optimismo al panameño. Esa es la alianza que necesitamos ahora, antes de las elecciones. Bien, ahora le hablo un poquito sobre eso. Pero le cuento esto de Bielorrusia, porque esto se da en el momento de lo que Fernando comenzó hablando, de China. Pero antes de eso, le hablo de alguien que ustedes han conversado mucho y algunos tienen algunas opiniones y se las respeto. ¿Se acuerdan de Bukele? ¿Se acuerdan que todo el mundo decía, no, que ese es el hombre que necesita El Salvador? Mire lo que este hombre ha hecho. ¿Se acuerdan que él había dicho que el crimen organizado se había bajado, que ser? Bueno, en las últimas 48 horas, 32 muertos en El Salvador, en enfrentamiento entre pandillas por el control del territorio que nunca han dejado de tener. Y eso obligó a Bukele ayer a sacar el ejército a la calle. Y esos están armados, igual que el FML también está armado, para que usted tenga idea de lo que puede pasar. Pero además de eso, Bukele condena a Nicaragua por las elecciones, pero ayer pasa una ley que se llama la Ley de Agentes Extranjeros. Es exactamente, muy parecida en su esencia a la ley que Ortega pasó para declarar a todo el mundo que era enemigo de él agentes extranjeros. Esa ley que pasa Bukele, que él quiere comparar con la ley de agentes extranjeros de los Estados Unidos. La ley de agentes extranjeros de los Estados Unidos es una cosa totalmente diferente, señor Bukele. Si no tiene, usted debe hablar inglés, y si no habla porque es un traductor, eso ya además te pone en Google y se lo traduce igual. Es totalmente diferente, porque esta ley no atenta contra la libertad de expresión, la de los Estados Unidos. La suya es una copia de Ortega, de las contradicciones. ¿Cómo usted puede hablar de lo que está pasando en Nicaragua y en contra de eso, y usted está pasando una ley igual? Sí.
con una mayoría aplastante. ¿Se da cuenta por qué el autoritarismo en cualquiera de sus fases constituye un elemento importante de negatividad si está dirigido a perpetuar en el poder a alguien en particular y no a resolver las contradicciones que se dan en cualquier sociedad de desarrollo? Y él no ha logrado desarrollar absolutamente nada. La migración sigue igual, la violencia aquí la está. Léase los últimos reportes de las últimas 48 horas en El Salvador. Y ya léase ahora lo que está haciendo este caballero. Nada más le traigo esto para que usted vea esa situación. Pero ahora vuelvo a América. Quiero ir, Fernando, a lo que está ocurriendo en el Indo-Pacífico. En el día de ayer se dio una reunión en Nueva Zelanda bajo la dirección de Jacinta Ardern. Esta es una mujer que tiene toda mi admiración, dirigente, la primera ministra de Islandia. Fíjese que ella en estos días hizo una entrevista y cuando estaba hablando una de las hijas de ella, entró a decirle a la mamá, tengo miedo, y él, pero vete a dormir, le dice ella en medio de la entrevista. Continúa la entrevista y al rato regresa. Mamá, es que te demoraste demasiado. Y entonces ella sigue y le dice a la gente, bueno, ese es el precio de los políticos. Bueno, nada más le cuento este incidente para que usted vea la vida sencilla que lleva esta mujer extraordinaria. Bueno, bajo su dirección se dio una reunión de los principales empresarios en preparación a la PEC, que viene en unas semanas, que va a presidir ella, pero esta es preparatoria, de los empresarios de Vietnam, de los empresarios de Corea del Sur, de Perú, de Singapur, y se da esa reunión para empujar inversiones en esta área, y sale Xi Jinping, que viene de la terminación de este pleno del Comité Central, en donde se pasa una resolución que considera histórico el papel del señor Xi Jinping y que deja la calle pavimentada para que en el próximo Congreso del Partido Comunista, que es en noviembre del próximo año, él sea reelecto nuevamente a forma de perpetuidad porque es el líder histórico de la nueva China de los 100 años del Partido Comunista. Él asume la conducción casi absoluta como la tenía Mao Zedong. ¿Te acuerdas de esa época, no? Absoluta. Y este hombre, este dirigente, que ha hecho una importante contribución al desarrollo de la nueva China, sin duda alguna, este hombre ayer dice, frente a esta reunión y a la confrontación que se da en el Océano Índico, en el Indo-Pacífico, dice que esta no es la época de la Guerra Fría. En un tono altisonante, Xi Jinping casi prácticamente amenaza a estos países. Pero se está formando una coalición de países en ese área del Pacífico que está impulsando Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Japón y Corea del Sur y Singapur. Y resulta que el Pacífico es uno de los océanos que nosotros conectamos aquí, por el canal de Panamá, Fernando. Entonces, lo que está pasando allá es lo que Biden quiere hacer acá, con el desarrollo de un plan de infraestructura en los Estados Unidos y en nuestra región. Que preste la atención al desarrollo de estos conflictos, porque si bien Xi Jinping está haciendo un llamado a la cooperación internacional, mientras él dice eso, está desarrollando lo que él llama la ruta de la seda, que es el desarrollo de la influencia de la República Popular China con el mundo externo y particularmente el mundo desarrollado. Por eso que le dije, preste la atención al conflicto de Etiopía, porque en Etiopía China tiene una base militar. No solamente financia una de las grandes proyectos hidráulicos, no, tiene una base militar. ¿Y fíjate dónde? Hidroeléctrico es el proyecto, ¿no? Sí, es el Nilo. Es el Nilo. Es el proyecto hidráulico. Es el Asuán turco. Es mucho más grande. Mucho más grande. Mucho más grande. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que mirar cuando hablemos de nuestra posición geopolítica. Porque esta es una guerra geopolítica, la que está llevando a cabo el presidente de la República Popular China y el presidente de los Estados Unidos, que ya se concertaron, porque ya terminó el pleno del Partido Comunista y ya el presidente Biden pasó la ley de infraestructura. Ahora ambos van a conversar en una conferencia virtual, ¿no sé?
El 18. El 18. Y fíjese ahora, hago un resumen de todas las reuniones que se ha habido. Primero, Putin habla varias veces con la canciller alemana. Después habla con Fernández, el de Argentina. Después, Putin habla con Fernández. El presidente Biden acaba de regresar de Europa y fue a la cumbre del clima. No fue Xi Jinping ni fue Putin. Pero se están dando eventos de conversaciones y de intercambio preocupados por qué cosa. Por tres elementos que están ocurriendo en el mundo. Uno, el incremento de la tensión regionales. Dos, el incremento de la inflación, que tiene a su vez varias variantes. Petróleo, comida y gas. Gas de cocinar. Y medicina. Y métale, bueno, otras cosas más. Los alimentos en general. Sí, y la medicina. Cuando usted el retail en general está. Métale todo eso y asúmale el problema que está teniendo China con un decrecimiento del Producto Interno Bruto, producto de la situación de falta de energía que tiene. Y que China no estuvo en esa reunión del ambiente porque no quería firmar más documentos para restringir el uso del petróleo. Y si usted se fija... Y el uso del carbón. Del carbón. No, del petróleo y de energía en general. Sí. El petróleo, si usted ve los acuerdos, son tímidos con respecto al futuro del petróleo. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos una solución práctica para sustituir el petróleo. No tenemos. Usted puede ser todo el ambientalista que usted quiera, pero no tenemos una, ni para sustituir el gas natural. No lo tenemos, por lo menos en un perfil de 50 años. Wow. No lo tenemos. Hay que buscar alternativas, sí, como lo tenemos nosotros aquí, balancear entre energía limpia y energía por combustible, buscando el combustible más limpio posible, que es el gas natural. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí en Panamá, correctamente. Entonces, observe todo esto, porque esto abre una disputa mundial, pero también abre grandes perspectivas para, Fernando, la República de Panamá. Y si ustedes quieren mirarlo rápidamente en los últimos minutos que nos quedan, presten atención a todo esto, más que a esta pelea interna que no nos va para ningún lado. Mírese y recuerde siempre, miren nuestra región rápidamente, tenemos elecciones en Argentina. Preste la atención al desarrollo de la Argentina porque si el gobierno de Fernández pierde el control del Senado, se va a dificultar todo su trabajo. Sobre todo la recuperación de Argentina. Todo. Y ya Argentina está sobre una inflación de más del 50%. Y una bomba de tiempo social también. Eso es un desastre ahora mismo. Preste la atención, eso es importante, porque es una de las economías más importantes. Preste la atención a Ecuador, en donde el presidente Lasso tampoco tiene control del Parlamento, por un error político de él, del principio. Al romper su alianza con la democracia cristiana había logrado con mayor experiencia un acuerdo con la gente de Correa para que el presidente pudiera gobernar. Él lo rompió antes de llegar al gobierno y se quedó con 18 diputados y no tiene control de nada. Y los movimientos en la espiral del populismo, pidiendo presión, y el narcotráfico que se apodera de importantes áreas de Ecuador. Ya Ecuador no es un simple país de paso, ya es un país procesador de la coca, que desde la frontera de Colombia llega allá a procesarse, y se ha convertido en uno de los grandes problemas, ojo, con esta experiencia de Ecuador y con nosotros aquí. Exacto. Ojo, no ese es el problema, uno mira los problemas del mundo para ver qué está ocurriendo, y eso no está en otro planeta, está aquí al lado de nosotros. Y uno de los grandes problemas que tiene el presidente Lasso es el incremento exponencial del papel y del dinero que circula por el procesamiento y distribución de la cocaína. Y uno de los pasos de eso somos nosotros. No hay que olvidar que Ecuador es el quinto usuario del canal. Y ahora presten atención a otra cosa. ¿Se acuerdan de Brasil y su amigo Moro? Sí. Bueno, ¿se acuerdan de Moro? El que puso preso ilegalmente a Lula, el que montó todo un caso para darle un golpe de Estado a Dilma Rousseff. ¿Se acuerdan de él? Bueno, y que después después fue ministro de Justicia del señor Bolsonaro y que salió. Ahora dice que va por la tercera vía a buscar la presidencia de Brasil. Esa era su verdadera intención.
Y jugás gira por lo mismo. Porque es un Fíjese, manual de fíjese, sacar pero la llega cana. tarde al juego en la que Lula busca una alianza, porque las elecciones son ¿cuándo en Brasil? El otro año. ¿Cuándo son las elecciones en Panamá? Entre 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y 3 meses. 3 meses. ¿Sabe? Ahora, ¿qué tenemos que estar nosotros 2 discutiendo? años y 6 meses. Entonces, fíjese usted, estamos lejos. Muy lejos. Bien. Y observe lo que está pasando en Colombia. En Colombia, la élite de Bogotá no logra entender los problemas que está pasando. Ahí hay una fragmentación. Hay más de 19 candidatos presidenciales. Llegaron a ser 60. Y mire hasta dónde ha llegado. Cuando usted creía que Venezuela no podía bajar más, todos los días recibimos información del nivel de degradación del estado de bienestar de las familias. No me queda la palabra bienestar. Del estado de pobreza de las familias venezolanas. Y entonces tenemos aquí la experiencia que hace el señor Ortega, Tachito Ortega, que se pretende quedar en el poder a pesar de la pobreza que hay en el país, porque ellos tienen recursos. Y termino con esto. Mira lo que está pasando en Cuba. Este señor Bueno, García, el dramaturgo, que había llamado a una concentración, el que dice, mire lo que hace él. 15. No, él le llamó el 15, pero ¿sabe lo que va a hacer? Él dice que como hay ya una prohibición y no quiere que maten gente ni pongan gente presa, él va a protestar solo en La Habana el 14, que es domingo. E invita a la comunidad a que cada uno haga una forma de protesta para que no los agarren presos. Usted no sabe si lo que está preso es una prisión cubana, ¿no? Sí. ¿Usted sabe lo que es eso? Me imagino. Imagínense Bueno, eso. nada más hay que leer los libros de Armando Valladares para uno recordarlo. Y ahí no hay abogado, nada. Bueno, este señor ahora está proponiendo una especie, porque las formas de lucha política son infinitas. Él va solito a protestar por todos los demás. Él. Y ya invita a los demás a buscar formas de protestar sin ponerse en peligro. Eso es lo que está pasando en el mundo, ese es el efecto que tiene en Panamá y eso repotencia lo que hemos venido insistiéndole, que el futuro de nosotros es muy alto. Es muy alto. En la medida que lo comprendamos. ¿Qué tenemos que hacer? A la vuelta hablamos sobre COVID Panamá. ¿Usted ha visto el plan del Bicentenario, Fernando? ¿Lo ha conocido? Nos dijeron que estaba listo en la red en el 7 o 8 de noviembre. Yo no lo he visto. Cuando lo salgan, lo leeré y se los comentaré. Así es. Pero vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué es el momento de ahora? ¿El momento del adelanto de la campaña electoral o el momento de enfrentar los problemas de la gente? Independientemente de quién sea el gobierno. Así es. A la vuelta, eso y más.